Eh, Voy a presentar este trabajo, perdón, voy a mover esto. Voy a presentar el trabajo de comparación de métodos de aprendizaje automático para el mapeo de la variabilidad intralote. Este trabajo lo hicimos en conjunto con docentes de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba. Justo hoy Franco Suárez, que es uno de los autores que lo iba a presentar, no está disponible porque tuvo que ir a hacer una presentación en una jornada de intercambio público-privada, así que lo voy a presentar yo. Más o menos para introducir el mapeo de la variabilidad espacial del lote, que son todos estos mapas de rendimiento que estuvimos viendo a lo largo de la jornada, es un punto muy importante justamente para decidir técnicas de manejo sitioespecíficas. Y para poder ajustar estos mapas, hacer estas interpolaciones, se usan muchas técnicas geoestadísticas, que muchas de ellas, la más común es el Kriging ordinario, que muchos de los mapas que estuvimos viendo hoy se hicieron con esta técnica. Pero en los últimos años surgieron técnicas de Machine Learning, lo que se llama de Machine Learning, aprendizaje automático o aprendizaje de máquina, que son métodos predictivos que no son buenos computacionalmente, son muy eficientes computacionalmente, no les importa mucho la relación entre las variables, puede tener, lo que quiero decir con esto, que tiene las variables no lineales, tienen una buena performance cuando las variables no son lineales. Y pueden ser muy importantes para poder predecir los datos, pero no tienen en cuenta de manera directa la espacialidad de los datos. Nosotros lo que hicimos fue comparar estos métodos de Machine Learning con los de Kriging ordinario. Estos métodos de Machine Learning, para que puedan comparar la espacialidad de los datos, lo que nosotros hicimos fue adicionarle como una variable más al modelo la distancia que hay entre los vecinos y las observaciones de los vecinos. Ya voy a ir un poquito más en detalle con respecto a eso. Y lo que comparamos fueron 4 métodos de Machine Learning, todos son métodos basados en árboles. El Random Forest, el Quantile Random Forest, que es muy similar al Random Forest, pero también en las predicciones devuelve los cuantiles de la predicción. El GBM, el Generalized Boosted Regression Models, y el Extreme Gradient Boosting, y el XGB, que lo voy a empezar a llamar por las siglas. Y a estos 4 métodos los comparamos con el método de Kriging ordinario. El método de Kriging ordinario, para poder ajustar este método, es necesario ajustar un semivariograma, y después de ajustar el semivariograma hay que hacer la interpolación. Entonces, para poder automatizar estos procesos, a lo mejor pueden llevar una complicación extra. Entonces, para probar estos cuatro métodos de Machine Learning comparados con el de Kriging ordinario, estos 5 métodos, lo que hicimos fue ajustarlos en 1050 mapas de rendimiento, todos de la región pampeana argentina. De estos 1050 mapas de rendimiento, más o menos el 50% eran del cultivo de soja, el 25% de maíz, el 13% de trigo, 9% de cebada y 6% de girasol. Había gran variabilidad de los principales cultivos extensivos de la región. Y como covariables se calcularon los datos de rendimiento de los sitios vecinos cercanos y también la distancia a estos sitios vecinos.
Los métodos se compararon con el error de predicción ponderado por la media observada, relativo a la media observada. De esta manera, los errores que voy a mostrar más adelante van a ser comparables entre cultivos y entre métodos. Y la validación se hizo con una validación cruzada K-fold, o sea, con un K igual a 10 se dividía la base de datos en 10 grupos, con 9 grupos se ajustaba el modelo y se predecía el 10º grupo. Y eso se lo repetía las 10 veces. Las predicciones de los métodos de Machine Learning, lo que hicimos fue, a ver si esto me ayuda a... Si nosotros teníamos un punto a predecir, nosotros decíamos que ese punto a predecir, ahí está bien. Ese punto a predecir dependía de la distancia de sus vecinos. En este caso tomamos 2 vecinos y también depende de la observación de esos 2 vecinos más cercanos. Tomamos 2 vecinos y también tomamos 3, 4 y así sucesivamente hasta 30 vecinos. O sea, variamos también eso entre 2 y 30 vecinos para saber cuántos vecinos más cercanos habría que utilizar para hacer estas predicciones. Los 1050 mapas de rendimiento, habíamos dicho que venían de soja, de maíz, de trigo, de cebada y de girasol. La media entre los cultivos es esperable que sea diferente. Sin embargo, el coeficiente de variación, quiero que vean el coeficiente de variación promedio de todos estos mapas para cada uno de los cultivos, está más o menos cercano al 30% y en trigo es de 26%, o sea, en los mapas de rendimiento de trigo, el rendimiento varió un poco menos con respecto a los otros cultivos. Y lo que vemos acá son los errores de predicción para cada uno de los cultivos que los vemos en fila de cada uno de los métodos ajustados. Primero están los 4 métodos de Machine Learning y después al último está este método geoestadístico, el Kriging ordinario. Principalmente vemos que los errores de predicción estuvieron entre el 10 y el 16% más o menos de error de predicción. En trigo, en el cultivo de trigo, vemos que estos errores comparado con los otros cultivos son menores. Vemos que están cercanos al 10, 12%, mientras que los otros a lo mejor estaban entre 12 y 14%. Después, con respecto a los métodos, vemos que principalmente Random Forest y Quantile Random Forest fueron los métodos de Machine Learning que menor error de predicción arrojaron. Un error de predicción de más o menos el 13%, 12-13% Random Forest. Después vemos que QRF tiene un poquito más de error de predicción. Y XGB, GBM se le sigue aumentando la predicción, el porcentaje de predicción. Y después el Kriging ordinario fue el método que más error de predicción tenía comparado con todos los otros métodos. Si comparamos esos porcentajes de predicción, básicamente podríamos estar diciendo que el Random Forest y Quantile Random Forest tuvo un error de predicción del 10% menor que el Kriging ordinario.
Y después, si comparamos estos mismos errores de predicción, los podemos comparar para la diferente cantidad de vecinos que estuvimos ajustando para cada uno de los métodos. Vemos que a medida que se aumentan los vecinos, van disminuyendo los errores de predicción hasta tener entre 4, 5, 6 vecinos más o menos para cada uno de los métodos. Entonces, como la cantidad de vecinos óptimos para ajustar estos métodos podría llegar a ser entre 4, 5 o 6 vecinos. Si nos vamos a más vecinos, no podríamos estar ganando tanto en la predicción, y hasta en algunos métodos, por ejemplo en el XGB, podríamos estar hasta aumentando el error de predicción. Entonces, todo esto lo hacíamos para hacer un mapa de interpolación, un mapa de rendimiento. Acá lo que estamos viendo es el mapa de rendimiento observado de un cultivo de trigo, uno de los 1050 mapas elegidos al azar, y lo que vemos es que más o menos todos los modelos para hacer las interpolaciones y en el mapa se comportaron en este lote de manera bastante similar. No hubo mucha diferencia con respecto al Kriging ordinario, que es uno de los métodos más usados. Y como conclusiones podemos ver entonces que los métodos de Machine Learning en su versión espacial, poniendo la distancia y las observaciones de sus vecinos más cercanos, tienen un mejor desempeño que Kriging ordinario. Después, los algoritmos RF y QRF fueron los que mejor desempeño tuvieron en términos de predicción, que tuvieron una reducción del error entre el 5 y el 11% con respecto a Kriging ordinario. Y lo bueno de QRF con respecto a los otros métodos es que también se puede producir un mapa de la calidad de esa predicción, pensando en cuánto puede estar variando esta predicción, que es muy similar a lo que se obtiene con la varianza de predicción del método Kriging. Así que, bueno, muchas gracias. Cualquier cosa, estoy atento. Gracias, Pablo.